Dando un muy breve, recuerdo histológico, ahora para que nos ubiquemos de qué es lo que estamos hablando, vamos a hablar acerca de algunas células que, componen tanto la sustancia gris como la sustancia blanca. En esta imagen estamos observando, un corte histológico de la corteza cerebral, en la cual, vemos de que está constituida tanto por, células neuronales, como también células microgliales y células astrocíticas. Vemos que es muy importante reconocer de que el tejido nervioso central, característicamente va a tener una matriz que la rodea, que es de apariencia neurofibrilar, que es como se le denomina, ¿no? Entonces, las células ascíticas son estas que son diferentes a las células neuronales y vamos a ver que realmente las células neuronales como tal, van a tener, ciertas localizaciones específicas en el sistema nervioso central y que pues en realidad mucho de lo que nosotros observamos en realidad son las células de la glía, es decir, las células, astrocíticas. Algo también muy importante son las células oligodendrogliales. Las células oligodendrogliales que están alrededor de las células neuronales en algunas ocasiones pueden tener esta apariencia como vacuoladita o como retraída en relación al neurópilo que lo rodea y pues es precisamente esta característica vacuolada que va a caracterizar a los tumores oligodendrogliales. No tenemos que olvidarnos de las células que son parte del sistema fagocítico mononuclear, que en este caso son células microgliales. Como podemos observar, estas células se encuentran, marcadas a través de esta tinción por inmunohistoquímica, a través de, marcadores como el CD68. Otras células que también debemos, reconocer son aquellas células que revisten los ventrículos, que corresponden a células más bien de apariencia epitelial, que corresponden al epéndimo, ¿no? Por debajo de esta se va a encontrar nuevamente el neurópilo característico del sistema nervioso central. Bueno, entonces dando inicio a los tumores del sistema nervioso central, primero vamos a hablar de uno de los grupos más grandes, de tumores, que son los gliomas. Antes de comenzar a hablar acerca de los gliomas, les voy a comentar algo que no viene para la edición actual que ustedes tienen en el libro del Robbins, que se encuentra vigente para esta gestión. Y es que, pues, como todo en la medicina, normalmente estamos en constante actualización. Y es que los tumores del sistema nervioso central venían desde el año 2000 sin ser nuevamente reclasificados y ha sido hasta el año 2016 que se ha comenzado a poner y a dar mayor importancia a lo que son las alteraciones por biología molecular y se ha cambiado un poco lo que era la clasificación anterior, ¿no? Ya para el año 2021 y con la nueva edición del libro de la Organización Mundial de la Salud del año 2022, es decir, del año pasado, sí se ha dado una nueva clasificación para los tumores del sistema nervioso central, no solamente en el tema de los gliomas, sino en realidad en todos los tumores. Esta nueva clasificación de los tumores del sistema nervioso central toma mucho en cuenta lo que son las alteraciones genéticas y toma en cuenta además pruebas auxiliares, aparte de la inmunohistoquímica, sobre todo apoyados en lo que es la biología molecular, ¿no? Entonces, esto es muy importante ya que a través de esta nueva clasificación es que se está dando y se están realizando los nuevos manuales para el manejo de los tumores del sistema nervioso central. Pero pues antes de que perdamos el hilo del asunto, obviamente siempre es mejor primero comenzar a estudiar los tumores, como nosotros hemos aprendido desde el punto de vista morfológico, que es lo que antecede a cualquier otro tipo de prueba, ¿no? Entonces, desde el año 2000, las lesiones astrocíticas o los tumores gliales se clasificaban con base en su grado histológico. Vemos de que el grado histológico antes estaba dividido o estaba categorizado como con los números romanos del 1 al 4 y distinguíamos un grado 1
los gliomas grado 1, del cual su mayor exponente era el astrocitoma pilocítico. El grado 2 o los astrocitomas difusos se les denominaba, los grado 3 o astrocitomas anaplásicos, y el grado 4 o más bien era el sinónimo del glioblastoma multiforme, ¿no? Tenían ciertas características histológicas que nosotros ocupábamos para poder clasificarlos, y muchas de estas características todavía de hecho se ocupan para poder clasificarlos, y los menciona de la misma manera su libro. Y vemos que las lesiones grado 1 son lesiones en general bien definidas, es decir, no infiltrativas, tienen una mejor supervivencia. Si son lesiones hipocelulares que habitualmente no tienen mitosis, o que si pueden tenerla va a ser muy escasa, y son lesiones de muy buen pronóstico. Las lesiones de grado 2 son lesiones que son infiltrativas, aunque esta infiltración no es una infiltración, o más bien es una infiltración relativamente menor, tienen un tipo de crecimiento más bajo, pueden recurrir y pueden también transformarse en lesiones de alto grado. Si los de grado 3 son lesiones que tienen un patrón histológico maligno, altamente infiltrativo, con tendencia a la recurrencia y con tendencia al cambio a tumores de más alto grado. Y pues lo del glioblastoma multiforme, que seguro alguno de ustedes ya ha escuchado, son lesiones que se caracterizan por ser malignas, con un rápido crecimiento, ampliamente infiltrativos, tendencia a la recurrencia, y además histológicamente tenían ciertas características que nos ayudaban a distinguirlos, como por ejemplo el hecho de tener necrosis, pero necrosis de tipo tumoral, y en muchas ocasiones esta necrosis de tipo tumoral también se caracterizaba por una formación de las células alrededor de la necrosis a manera de, pero sobre todo la proliferación de las células endoteliales, que eran características que daban al grado 4, ¿no? Entonces, estas características son características que aún se siguen tomando en cuenta, sobre todo cuando nosotros no poseemos las pruebas de biología molecular y de inmunohistoquímica para poder complementar el diagnóstico de estas lesiones. Para el año 2016 se combinó estos grados histológicos con alteraciones que caracterizaban estas lesiones, y se dividieron los astrocitomas en aquellos que presentaban mutaciones del IDH y aquellos que presentaban, o más bien agruparon también al oligodendroglioma dentro de estas lesiones, y lo caracterizaron por su codelección del cromosoma 1 en el lugar del cromosoma 1p19q. Además, en vez se comenzó a utilizar el ATRX, las mutaciones de P53, ¿sí? Y se comenzó a hacer una nueva clasificación, ¿sí? La verdad es que como quedó en el año 2016, terminaba siendo un tema bastante confuso y difuso. A todos los patólogos em, nos agarró de imprevisto, porque pues todas las pruebas de biología molecular y de inmunohistoquímica que para este momento se debían de hacer, pues naturalmente no habían en ese momento, ¿no? Ya para el año 2021 se organizó y se quedó de que estos grados histológicos con números romanos ahora se expresaban como grados histológicos en números arábigos, y que también, o sea, esta graduación tomaba en cuenta tanto los parámetros patológicos, histológicos, como los que les comentaba, los parámetros clínicos, pero además los de biología molecular, ¿no? Entonces, para la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud en el año 2021, y para la quinta edición del Libro Azul de la OMS, esta es la nueva clasificación de los tumores. Y pues en este acercamiento, donde vemos la clasificación de los gliomas, tumores glioneuronales y los tumores neurales, vemos de que se toma en cuenta la mutación del IDH, ¿sí? Se necesita esta codelección para que nosotros podamos diagnosticar un oligodendroglioma, y no solamente las características histológicas, y se toman en cuenta otras alteraciones, como por ejemplo las alteraciones en MIP, las alteraciones en la vía de la MAP quinasa, las alteraciones en las histonas H3.3, etcétera, ¿no? Para poder clasificarlas. Entonces, a manera general, vamos a decir que los gliomas tienen dos picos de incidencia. El primer pico de incidencia es en la edad pediátrica, es decir, en pacientes alrededor de o más bien en las primeras 2 décadas de la vida. El segundo pico de incidencia va a ser en personas adultas por encima de los 45 años. Se han identificado múltiples factores que pueden estar relacionados con la exposición, o perdón, con su etiología. Una de ellas es la exposición a la radiación.
Esto se ha observado sobre todo en aquellos pacientes que han tenido exposición en el accidente de Chernobyl, también puede ser por exposiciones laborales, por exposiciones medicamentosas, este, el uso de radiación en el tratamiento por tumores que sean de localización en cara o en cráneo. También se ha observado de que los hijos de aquellos pacientes o de aquellos padres que tienen exposición crónica a tóxicos como pesticidas también pueden desarrollar este tipo de lesiones. Se ha cuestionado mucho el hecho de la exposición a campos electromagnéticos o también al uso de celulares. No se ha visto de que haya una directa correlación con el desarrollo de estas lesiones y pues también algunos otros factores como, como una dieta rica en alimentos con nitratos también pueden estar relacionados, ¿no? Entonces los gliomas, sobre todo los gliomas que son infiltrativos, tienen diversas formas de diseminarse en el sistema nervioso central. Una de las formas de diseminarse que es más común y característica y que también se puede identificar en los cortes histológicos es la diseminación perineuronal o satelitosis. Es decir, que las células tumorales se van a diseminar alrededor de los axones y se van a localizar alrededor de los cuerpos neuronales, conformando lo que se denominan las estructuras secundarias de Scherer. Y son estas características que nos van a ayudar a identificar, sobre todo cuando estamos dudando de que se trate de una reacción glial versus una lesión neoplásica, ¿no? Entonces existen muchas moléculas que están relacionadas con esta diseminación o satelitosis alrededor. Otra forma también que tienen de diseminarse es a través del crecimiento subpial o también con el crecimiento perivascular, ¿no? Entonces, como ustedes se darán cuenta, esta es la forma de diseminar y no es como la forma infiltrativa habitual que hacen el resto de los tumores en el resto del cuerpo. Ahora vamos a hablar acerca de los gliomas infiltrativos y más adelante les voy a hablar acerca de lo que corresponde a los gliomas grado 1 o circunscritos, ¿no? Los gliomas grado 2 son lesiones infiltrativas por definición. Correspondían a lo que a la anterior clasificación se le denominaban gliomas difusos o gliomas, pues sí, gliomas difusos. Y pues estamos viendo una resonancia magnética en T1 en la que observamos una lesión de bordes poco definidos, localizada en uno solo de los hemisferios, y vemos cómo abarca de preferencia la sustancia blanca y también invade la corteza cerebral o la sustancia gris. Esta es una imagen de autopsia en el cual observamos un corte coronal en el que vemos la misma lesión y vemos cómo esta lesión es una lesión poco aparente. Esta es la razón por la que se le denomina o por la que se le denominaba astrocitoma difuso. Vean cómo es una lesión que ustedes prácticamente no pueden delimitar, sino simplemente reemplaza, vean cómo reemplaza, cómo palidece la sustancia gris, ¿no? Entonces, en realidad esta característica macroscópica es muy propia de los gliomas difusos o de los gliomas grado 2. Microscópicamente son lesiones que son hipercelulares, tienen ocasionales figuras atípicas y vemos aquí la famosa satelitosis. Si esta es la famosa satelitosis o diseminación, sí con formación de estructuras secundarias de Scherer. Vean cómo esta lesión tiene un fondo de apariencia fibrilar. Habitualmente las lesiones grado 2 tienen o prácticamente no tienen mitosis, no hay necrosis, no hay proliferación endotelial. Las lesiones grado 3 o lo que antes se le denominaba astrocitomas anaplásicos son lesiones más heterogéneas. Vean cómo en la superficie de corte ahora sí podemos observar la lesión y vean cómo tiene bordes poco definidos, tiene zonas heterogéneas, probablemente tiene áreas que podrían corresponder a zonas de necrosis, en este caso, por ejemplo, tiene cierta degeneración quística. ¿Sí? Los astrocitomas o los gliomas grado 3 son lesiones más hipercelulares en relación a los gliomas grado 4. Vean cómo fácilmente podemos observar figuras de mitosis, existe verdadera tipia, es decir, existe cambio entre las células. ¿Sí? Vean cómo verdaderamente son hipercelulares. Los gliomas grado 4 o lo que se le denomina glioblastoma, ¿sí? Estas lesiones son lesiones de bordes en esta resonancia magnética en T2. Vemos cómo
se observa esta lesión de bordes más o menos bien definidos, pero sin embargo, desde el estudio de imágenes heterogénea, con zonas de hemorragia, de necrosis, y las cuales podemos corroborar en la superficie de corte, vemos cómo está expandiendo la sustancia blanca y es muy fácil encontrar zonas de hemorragia. Una característica que pueden hacer de manera muy habitual las lesiones grado 4 es el hecho de pasar a través del cuerpo calloso y localizarse en ambos hemisferios, ¿no? Microscópicamente son lesiones que pues van a poseer altas características de atipia, de anaplasia verdadera y pueden tener diferentes morfologías. Pueden ser tanto pleomórficas como lo que se observan acá, puede ser de células epitelioides o inclusive pueden llegar a remedar un sarcoma. Es muy fácil observar la famosa necrosis, ¿sí? Y esto es algo que se observa desde la macroscopía, inclusive se observa desde los estudios de imagen y vemos de que existe cierta migración de las células neoplásicas hacia la periferia de la necrosis y esto hace esta figura como en empalizada. Esto es característico de los gliomas grado 4. Otra cosa que no puede faltar y que de hecho define este tipo de lesiones es la proliferación endotelial. La proliferación endotelial es algo muy importante ya que marca características características de esta lesión en relación a la hemorragia y en relación a la capacidad del endotelio, o más bien en relación a las alteraciones del endotelio relacionadas con esta neoplasia. Vean cómo estas células endoteliales proliferan y forman estructuras que se parecen a glomérulos renales, es decir, existe una proliferación glomeruloide de los vasos endoteliales. Esto prácticamente define los gliomas grado 4. ¿No? Ahora, otra cosa es que también debemos diferenciarlo de los oligodendrogliomas. En cuanto a la génesis de los gliomas en general, ¿sí? Se dice de que estos pueden provenir de las células gliales que rodean a las células neuronales. Sin embargo, se ha observado de que tanto las células neuronales como las células gliales en el sistema nervioso central de manera normal no proliferan. Por lo tanto, en realidad, su origen es más bien incierto. Antes, nosotros tendíamos a separar los oligodendrogliomas como una lesión totalmente diferente a los astrocitomas. Sin embargo, se ha observado de que algunas características de los oligodendrogliomas histológicas pueden remedar un astrocitoma y muchas características de los gliomas pueden remedar los oligodendrogliomas. Por lo tanto, ¿sí? Se necesitan pruebas adicionales para que nosotros podamos separar estas entidades. Por definición, los oligodendrogliomas pueden entrar dentro de los grados 2 y 3 de la Organización Mundial de la Salud. Usualmente son lesiones más o menos bien circunscritas y habitualmente tienen degeneración quística, ¿sí? Esto es una característica muy importante. Microscópicamente son lesiones que tienen un entramado vascular bien rico, o se le dice como en chicken wire, o sea, como si fuera malla de gallinero, se le denomina, y las células pues también característicamente tienen un halito claro perinuclear que le da como la apariencia de huevito frito. Sin embargo, existen, como les decía, algunos astrocitomas que pueden compartir estas características y no por ello les denominamos oligodendrogliomas, ¿sí? Sin embargo, cuando se presentan de manera convencional, pues tienen esta característica vascular, ¿sí? Además, muy habitualmente tienen microcalcificaciones, ¿sí? Y habitualmente tienen estas características celulares, ¿no? Ahora, algo que obviamente tenemos que entender son las alteraciones moleculares. Desde que se comenzaron a estudiar los gliomas, ¿sí? O más bien desde que se empezó a estudiar todas las vías, este, mutagénicas en el desarrollo de los gliomas, se ha caracterizado diversas alteraciones genéticas. Una de las que más llama la atención es las alteraciones en IDH1 y en IDH2. Nosotros debemos recordar que la IDH, sí, son mutaciones específicas que tienen que ver con el ciclo de Krebs, en la formación de energía, y vemos de que estas mutaciones llevan a mutaciones enzimáticas específicas, sí que tienen que ver con el daño oxidativo, es decir, con la acumulación de alteraciones moleculares dentro de la célula. Esta es una de las alteraciones más características en los gliomas. Sin embargo, otras alteraciones son las mutaciones en los genes ATRX, que son remodeladores implicados en la replicación del ADN y que pues en algunas otras, o sea, en un contexto sindrómico pueden
pueden estar involucrados en el desarrollo o en síndromes con alteraciones en el desarrollo cognitivo y también con alteraciones musculoesqueléticas. Los genes RB y los genes de las vías de las ciclinas dependientes de sinasa también son muy importantes, sobre todo N2A y N2B en algunos casos, y pues obviamente las codelecciones de los cromosomas 1p19q. Otras alteraciones que son importantes también son las vías del BRAF, sobre todo estas que están relacionadas con el astrocitoma pilocítico circunscrito, y pues la forma de detectar este tipo de alteraciones, vamos a ver que en el primer caso del IDH1 y el ATRX es a través de marcación por inmunistoquímica. La expresión para IDH1 positiva en el núcleo nos va a demarcar de que existe una mutación en este gen. En el caso del ATRX, más bien existe un silenciamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que pues de manera normal las células astrocíticas sí expresan el ATRX, y cuando existe mutación, más bien existe un silenciamiento de esto, es decir, la positividad se da ante una tensión negativa. El resto de los marcadores, incluyendo las histonas, se hace a través de pruebas de biología molecular. Aquí estamos observando Western blot y para estas alteraciones, y también pruebas de hibridación in situ para la codelección del cromosoma 1p19q. Todas estas alteraciones lo que nos va a dar es el siguiente cuadro a través del cual nosotros podemos clasificar estas lesiones, ¿no? Entonces, en los primeros pasos lo que nosotros hacemos la búsqueda de estas alteraciones por el IDH y el ATRX, y esto se hace a través de inmunohistoquímica, ¿sí? Entonces, dividimos en aquellos que tienen la mutación para IDH y aquellos que tienen pérdida para ATRX, ¿sí? Y cuando se encuentra mutación para IDH, y cuando no se encuentra mutación para ATRX, pues se debe de complementar con la codelección 1p19q, y pues si está codeletado, pues entonces el diagnóstico es un oligodendroglioma. Es decir, yo necesariamente necesito hacer este camino para hacer el diagnóstico de oligodendroglioma, ¿sí? Es decir, que no solamente es suficiente las características histológicas. En el caso contrario, cuando no existe esta codelección, entonces me voy a otras alteraciones, como por ejemplo la CDKN2A, y pues aquí también me voy a basar en las características histológicas. Cuando existe alteraciones vasculares y además necrosis, entonces ya vamos a pasar a lo que son los los gliomas grado 4. Y cuando esta no está alterada, pues entonces va a ser un astrocitoma IDH mutante, grado 2 o 3, dependiendo de qué es lo que estoy observando en la histología, ¿sí? Del mismo modo, cuando es un IDH de tipo nativo, se le dice, es decir, de tipo nativo, o sea, no mutado, ¿sí? Y cuando tiene estas alteraciones, nuevamente morfológicas, ¿sí? Entonces, nuevamente voy a estar pensando en los astrocitomas grado 4, ¿sí? Cuando caigo en las alteraciones, o en las alteraciones de ATRX, también debo hacer o debo incluir dentro de las pruebas las alteraciones en las histonas H3.3, ¿sí? Y es que a través de estas alteraciones en estas histonas es que se ha descubierto una nueva entidad para la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que son los gliomas grado 4 difusos o de la línea media, ¿sí? Ahora, ¿cómo influye todo esto que les estoy comentando? Vemos de que esta nueva clasificación que se hace, y de hecho que se hace desde el año 2016, es una conjunción entre lo que nosotros estamos observando desde el punto de vista patológico, desde el punto de vista clínico, radiológico. Se debe hacer además una correlación oncológica y también quirúrgica, ¿sí? Para ver cuál es la oportunidad terapéutica, y a través de esto el manejo, el tratamiento y además el pronóstico. Se debe de conocer que estas cosas se deben de realizar porque desde el momento en el que se toma la muestra y desde el momento en el que se toma la biopsia, ¿sí? Estas muestras deben ser orientadas para hacer el tipo de estudio. Es decir, que en muchas ocasiones necesitaremos sangre periférica para poder demostrar el tejido o para poder demostrar el tipo de mutación que estoy buscando. En otras ocasiones necesitaré tejido fresco, y en otras ocasiones, obviamente,
bueno, en realidad más bien siempre necesitaré tejido para el estudio histopatológico, ¿no? Entonces, desde que yo abordo un tumor del sistema nervioso central, debo de conocer que todas estas cosas probablemente se vayan a realizar, ¿no? Entonces, fíjense en qué es lo que se traduce, ¿sí? Estas alteraciones. Fíjense cómo los gliomas IDH mutantes, ¿sí? Y con su respectiva clasificación y con sus respectivos grados histológicos, y dependiendo de las alteraciones o de los factores pronósticos clínicos favorables o poco favorables en relación al paciente, van a tener diferentes tipos de tratamiento basados en radioterapia o quimioterapia, dependiendo del tipo de tumor, ¿no? Fíjense también en el caso de los gliomas de tipo nativo, o no mutados para IDH, fíjense cómo van a tener un tratamiento totalmente diferente dependiendo de los factores que también estén relacionados con la clínica del paciente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la edad, sí, y en este caso también algunas otras alteraciones moleculares que van a ser adicionadas, que le van a conferir algunos factores poco o sea, de pronóstico peor, que nos van a orientar al tratamiento específico, ¿no? Entonces, en cuanto a la clasificación de la OMS del 2021 de este tipo de lesiones, vamos a ver de que el glioblastoma es un astrocitoma de tipo difuso, es decir, una lesión de bordes poco definidos que no tiene mutaciones en los genes IDH ni en los genes de histona 3 y que tiene una proliferación microvascular como la que les enseñé, que tiene una necrosis característica y que tiene otras mutaciones que estén relacionadas, mientras que los glioblastomas con mutación IDH se denominan así, glioblastomas con mutación IDH por definición grado 4 de la OMS, ¿sí? Aquellos que tienen esta mutación, sí, van a ser considerados también grado 4 de la OMS y pues como les comentaba, se necesita las mutaciones de las histonas H3 para esta nueva entidad correspondiente a los gliomas grado 4 de la línea media. Este, Continuando un poco más, como les comentaba, ahora hablándoles acerca de los gliomas astrocíticos circunscritos, ahora este corresponde, sí, o más bien este grupo corresponde a los que serían el grado 1 de la OMS. Todos los anteriores, todas estas entidades, algunas de las cuales no las he mencionado para fines de esta teórica, corresponden a grado 2, 3 y 4, y las lesiones circunscritas corresponden a los grado 1. El astrocitoma pilocítico circunscrito es una lesión que predominantemente se observa en la edad pediátrica. Habitualmente son infratendoriales, habitualmente son, o sea, pueden llegar a presentarse en la fosa posterior y son lesiones que son, como dice su nombre, son lesiones bien circunscritas y que en muchas ocasiones tienen una degeneración quística con una zona sólida mural, como podemos observar en esta resonancia magnética en la que vemos esta zona de apariencia quística y en el corte, esto es una pieza de autopsia en la que observamos en el cerebelo una lesión con esta degeneración quística y un contenido de apariencia mucoide. Las células son, o más bien la lesión es una lesión hipocelular. Vean cómo tiene bastante matriz de apariencia neurofibrilar y característicamente tiene las famosas fibras de Rosenthal. En muchas ocasiones puede tener gemistocitos y pues habitualmente esta se presenta en las primeras décadas de la vida. Sin embargo, tiene otros picos de incidencia, también puede llegar a presentarse en la edad adulta y pues cuando se presenta en la edad adulta pues puede tener un peor pronóstico que en las edades pediátricas. Habitualmente este tipo de lesiones son lesiones de altos índices de supervivencia, se observa una supervivencia de más del 95% a 10 años. Otra lesión, también habitualmente considerada dentro de las lesiones de bajo grado, sí, aunque también tiene una contraparte de alto grado, sí, son las lesiones, son los ependimomas. Los ependimomas se van a presentar habitualmente en edad pediátrica, aunque también pueden presentarse en adultos. Habitualmente pueden tener una localización alrededor de los ventrículos debido a que pues, estos derivan de las células ependimarias. Sin embargo, sobre todo en los adultos, sí pueden no tener ninguna relación con los ventrículos también.
¿sí? Cuando tiene una localización ventricular, pues en general va a ser con el cuarto ventrículo, y cuando son en los adultos, como les decía, no necesariamente va a estar en relación a los ventrículos, también puede ser intraparenquimatoso en el sistema nervioso central o estar relacionado con el canal espinal. Estas lesiones son lesiones circunscritas, como podemos observar en esta resonancia magnética, ¿sí? Y vemos que está en relación, en este caso, al cuarto ventrículo. Acá lo observamos en relación al cerebelo en este fotomontaje, ¿sí? Y vemos cómo en en la superficie de corte de esta autopsia es una lesión bien circunscrita y más o menos homogénea. Los ependimomas se caracterizan histológicamente por presentar pseudorosetas. No son rosetas verdaderas como por ejemplo las observadas en el meduloblastoma, que sí presentan rosetas verdaderas. Estas son pseudorosetas, ya que las células neoplásicas se disponen alrededor de los vasos sanguíneos. También tienen una matriz fibrilar, ¿sí? Y vean cómo esa apariencia como de rosetas puede llegar a ser bastante discreta en algunas zonas. ¿Sí? Estas células habitualmente son ovaladas, son hipercelulares. Nuevamente, fíjense cómo se disponen a manera de flores alrededor de los vasos sanguíneos y pues característicamente y a diferencia de las lesiones gliales, va a ser positivo para este antígeno de membrana epitelial. ¿Sí? Esta positividad para EMA va a ser paranuclear y va a ser a manera de puntito o a manera de dot-like. Es decir, que cuando a nosotros nos queda la duda de que esto se trata de un ependimoma versus un astrocitoma, se puede hacer estudios de inmunohistoquímica para poder establecer el diagnóstico. En cuanto a los tumores glioneuronales, vamos a hablar específicamente del ganglioglioma. Pues esta lesión tiene una amplia distribución, prácticamente se puede presentar a cualquier edad. Usualmente son lesiones pequeñas, bien circunscritas, pueden estar alrededor de los ventrículos. Si son lesiones de muy baja frecuencia, característicamente son lesiones grado 1, pueden estar relacionadas en muchos casos con convulsiones, sobre todo con convulsiones que no ceden al tratamiento, y en algunas ocasiones pueden estar relacionadas con los síndromes de neurofibromatosis tipo 1 y además de tipo 2. Los gangliogliomas habitualmente se localizan en alguno de los hemisferios y son lesiones de bordes bien definidos, circunscritas, habitualmente con degeneración quística, y también tienen la imagen de un nódulo mural, similar a lo que se observa en el astrocitoma pilocítico. Los gangliogliomas, para que me entiendan, como dice su nombre, son lesiones que combinan un tumor de apariencia glial con células neuronales o ganglionares, ¿sí? Entonces, estas células neuronales, que son estas en este caso, vean cómo son células un poco más grandes, con el núcleo muy aparente y que pueden llegar a tener cierta tipia. Habitualmente son lesiones relativamente bien vascularizadas y vean cómo tiene esta matriz de apariencia neurofibrilar. Esta lesión puede ser, o las células, ganglionares pueden ser multinucleadas, pueden llegar a tener cierta tipia, pueden tener además cierto infiltrado inflamatorio, sobre todo de linfocitos que van a localizarse dentro de las células tumorales, y pues además tienen, ¿cómo se le denomina esto? Glóbulos hialinos entre las células, lo cual es característico. Entrando en lo que son los tumores embrionarios, aquí también ha habido un cambio en relación a la nomenclatura y a la clasificación. Aquí vamos a hablar acerca de una nomenclatura definida por histología y una nomenclatura definida a través de biología molecular. A manera general, los tumores embrionarios, o más bien el meduloblastoma, que es uno de los tumores embrionarios más frecuentes y más característicos de este grupo, sin embargo, no es el único, ya que también existe los tumores neurotémicos primitivos, los neuroblastomas, etcétera. Sí, vemos de que los meduloblastomas son prácticamente de la edad pediátrica. Por definición, los tumores embrionarios se clasifican dentro de tumores grado 4. El meduloblastoma en específico es de localización en el cerebelo, es decir, que si no está en el cerebelo no es un meduloblastoma, ¿sí? Y tiene dos mutaciones características. SSH, que es una que está implicada en las vías de señalización de erizo, que tiene que ver con la proliferación celular, ¿sí? Y las vías de la WNT beta-catenina.
Se dice que cuando, los tumores, tienen las mutaciones SHH, habitualmente se localizan en la dermis del cerebelo o también, en los ventrículos laterales. Sin embargo, cuando tienen mutaciones de la vía de la WNT, se localizan alrededor del cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, vean cómo en esta, resonancia magnética en T1, vean cómo es una lesión heterogénea de bordes expansivos, más o menos bien definido, ¿sí? Y vean cómo en la superficie de corte del cerebelo está localizado alrededor del cuarto ventrículo en este caso, y es una lesión heterogénea con zonas de hemorragia, zonas de necrosis, y pues microscópicamente se caracteriza por ser un tumor de células pequeñas, redondas y azules. Característicamente forma las verdaderas rosetas o rosetas de Homer-Wright, que son una empalizada de células alrededor de una zona vacía de neurópilo, ¿sí? Que caracteriza, pero fíjense que estas famosas rosetas, ¿sí? En el meduloblastoma se denominan rosetas de Homer-Wright, pero en otras lesiones que también son de tipo neuroectodérmico primitivo también pueden llegar a formarse estas estructuras a manera de rosetas y pues en los diferentes tumores, pues adquirirá diferentes nombres, ¿no? Para el meduloblastoma, las rosetas se llaman de Homer-Wright, ese es el nombre. ¿Sí? Y las células son células pequeñas, redondas y azules, es decir, de apariencia embrionaria, es decir, de tipo tumor neuroectodérmico primitivo. Y pues son células pequeñas de amplios núcleos de cromatina blástica, habitualmente con núcleos aparentes. Vean cómo en esta microfotografía se observan muchas figuras de apoptosis y también se observan figuras de mitosis, lo cual habla de su rápido crecimiento y de su agresividad. Los subtipos histológicos van a ser que es el meduloblastoma clásico o el meduloblastoma convencional, ¿sí? Y otros subtipos van a ser el meduloblastoma anaplásico, que como dice su nombre, ¿sí? Las células son de anaplasia verdadera, ya no solamente tienen células pequeñas, redondas y azules, sino también son células anaplásicas, inclusive en algunas de ellas o en algunas zonas se pueden observar hasta ciertas células fusadas. Otra característica de los meduloblastomas también es que las células van a alargarse y parecen tener como la forma como la forma de zanahoria se le denomina, ¿no? Como podemos observar en esta imagen. El meduloblastoma nodular o nodular desmoplásico es una lesión con una formación de nódulos hipocelular rodeada de un estroma de apariencia como fuso celular que es rico en una red de fibras de reticulina. Esta microfotografía es una microfotografía correspondiente a fibras de reticulina en la cual observamos este entramado nodular característico del meduloblastoma nodular desmoplásico. ¿Sí? En cuanto a la clasificación por biología molecular, es muy importante ver cómo es que la biología molecular realmente se relaciona con las características histológicas. Vean cómo en este meduloblastoma que tiene alteraciones de la vía WNT beta-catenina, ¿sí? En la cual observamos que existe el nuclear, porque normalmente se deberían expresar así, alrededor del citoplasma, que es donde normalmente se expresa la beta-catenina. ¿Sí? Vean cómo en estas que están alteradas van a ser positivas en el núcleo y vean cómo clínicamente, ¿sí? Estas lesiones, independientemente o más bien, en relación a esta mutación, ¿sí? Habitualmente van a ser los que corresponden a la histología clásica. ¿Sí? Y habitualmente, si vean cómo en cuanto a las características clínicas, si son lesiones que en general tienen un buen pronóstico, pronósticos de supervivencia de más del 85%, ¿sí? O en algunos casos puede ser del 45% y esto está relacionado con algunas alteraciones moleculares adicionales, ¿no? Pero en general este tipo de lesiones tienen un mejor pronóstico. Vean cómo en relación a la edad, son lesiones que pueden tener rangos de edad, ¿sí? Un poco diferentes, tienen algunos grupos que incluso incluyen pacientes adultos, ¿sí? Vean cómo en esta otra, que son los meduloblastomas relacionadas con las alteraciones de las vías SHH, ¿sí? Vean cómo son lesiones que en general,
sí pueden tener un pronóstico pobre o un pronóstico intermedio, sobre todo cuando están relacionadas con alteraciones de P53, ¿sí? Y vean cómo en este caso van a corresponder a las histologías desmoplásica o también a las histologías anaplásicas, ¿sí? Y esto también es relacionado con otros eventos de mutación. En relación a este tipo de meduloblastomas, las alteraciones en las vías SHH va a poder ser detectada también por biología molecular, pero de manera indirecta a través de la marcación por inmunistoquímica por de la molécula GAP1, la cual se observa en las zonas hipercelulares en este caso de este meduloblastoma de predominio nodular. Hasta acá son las lesiones, que son propias o que son intraaxiales o propias de las células, glioneuronales. Em, en cuanto a las lesiones, meningoteliales, pues, estas, obviamente tienen que ver más bien con el recubrimiento de las células del sistema nervioso central, pues, en general, los meningiomas son mucho más comunes en el sistema nervioso central que el resto de todas las anteriores lesiones que les he comentado, corresponden a cerca del 35 y a veces en algunas literaturas hasta el 40% de todos los tumores del sistema nervioso central. Y pues tiene una relación con la edad, es decir, que mientras más mayor es el paciente, más probable es que llegue a tener meningioma, es decir, que es más poco frecuente en pacientes de edad pediátrica y aunque pueden presentarse tanto en hombres como en mujeres, he observado de que cuando se presenta en mujeres usualmente tienen un mayor grado histológico. ¿No? Característicamente los meningiomas pueden tener alteraciones o monosomías en el cromosoma 22. Y pues vean cómo en esta resonancia magnética, fíjense cómo en realidad es una lesión extraaxial que simula comprometer el sistema nervioso central o que simula comprometer el parénquima cerebral. Si vean cómo en realidad existe un empujamiento de la sustancia gris y acá se puede observar cómo existe un empujamiento y más bien no una alteración de la sustancia gris, ¿sí? Vean cómo es una lesión de bordes más o menos bien definidos, empujante en realidad. Y nuevamente eso es lo que se observa en la superficie de corte. Acá vemos este meningioma cómo está empujando y está rodeado de sustancia gris, es decir, es extraaxial, ¿sí? Entonces esto es algo muy importante, ya que en muchas ocasiones los meningiomas por las diversas morfologías que pueden llegar a tener, pueden llegar a plantear el diagnóstico diferencial con lesiones parenquimatosas del sistema o más bien del cerebro versus lesiones de origen estromal o meningotelial, ¿sí? Es decir, más bien de las meninges. Vean cómo en este caso los meningiomas pueden llegar a ser multifocales y esto sobre todo cuando están relacionados con los síndromes de neurofibromatosis tipo 2. Clásicamente los meningiomas o la histología meningotelial es de células que se arreglan a manera de nidos de tamaño pequeño o de tamaño grande y las células son de apariencia ovalada, ¿sí? Y característicamente tienen como unas pseudoinclusiones que le dan una apariencia como vacía, en algunas ocasiones pueden tener barras nucleares, similares a las que comentábamos con tienen muchísimos cuerpos de Samoma, va a ser la variante samomatosa, ¿sí? Y característicamente estas lesiones van a ser positivas para antígeno de membrana epitelial, sobre todo en el citoplasma, ¿no? En algunas ocasiones puede estar relacionado, como les comentaba, con el sexo femenino y eso es porque con mucha frecuencia los meningiomas pueden presentar receptores de estrógeno positivo y eso también puede ser un marcador de inmunohistoquímica. Y es decir, que en edad fértil, pues va a ser más común en las mujeres, ¿sí? Y que estos pueden llegar a disminuir de tamaño, inclusive. Ahora, en cuanto a los grados histológicos, también existen ciertos cambios en relación a los meningiomas. Sí, los meningiomas clásicamente se dividían en grado 1, los meningiomas convencionales,
sí, grado 2 dentro de los atípicos y existían algunos, y existen más bien, algunos subtipos histológicos que de cajón van a entrar dentro del grado 2. Sí, el grado 3 estaba reservado para el anaplásico o para el meningioma maligno, aquel que se comportaba más parecido a un sarcoma que a una lesión benigna, y pues existen algunos, ¿no? En realidad, no es que ha existido un cambio como tal en esto de acá, sino más bien se ha normado y se ha hecho de que sean cosas específicas para que podamos, hacer esta clasificación, ¿sí? Entonces, se ha establecido que aquellos tumores meningoteliales que sean grado 2 son aquellos que tengan un conteo mitóxico de entre 4 a 19 en 10 campos de alto poder, que tenga invasión en el parénquima cerebral, no solamente que se distribuyan de manera perivascular, sino que tengan una infiltración verdadera, sí, que pertenezcan a alguno de estos subtipos histológicos, como por ejemplo el meningioma de células claras o el meningioma cordoide, ¿sí? O que tenga algunas características histológicas que les voy a presentar a continuación. Se dice que son meningiomas grado 3 cuando tiene un mayor conteo mitóxico, cuando tiene atipia celular con franca anaplasia, es decir, que se parezca más a un sarcoma o a un carcinoma, sí, que a una lesión benigna y o si no, también se pueden utilizar algunos parámetros de biología molecular como las alteraciones en TERT y en las vías de la CDKN2A. Entonces, ¿cuáles serían las características atípicas? Pues la pérdida de este patrón como en nidos o el patrón difuso o a manera de láminas es una de las características atípicas. La presencia de nucleolos, la presencia de células pequeñas, las zonas de necrosis, el hecho de tener células rhabdoides o de tener un índice de proliferación elevado, como podemos observar en esta marcación por Ki67, pues son marcadores que nos van a ayudar a clasificar dentro del grupo grado 2 de los meningiomas, ¿no? Entonces aquí les presento, por ejemplo, algunas variantes que en realidad tienen que ver con el grado 3, como por ejemplo el rico en glicógeno, el de células pequeñas, vean cómo el meningioma cordoide, si en realidad fíjense cómo ya no tiene esa morfología convencional de un meningioma, ¿no? El meningioma papilar o el de tipo rhabdoide, sí, son características que más bien nos van a orientar a que sea anaplásico, ¿no? Ahora, ¿de qué dependerá el pronóstico de los meningiomas? Pues en muchas ocasiones depende de la localización. También depende del grado histológico para saber cómo es su comportamiento en relación al tejido parenquimatoso cerebral, pero también se ha observado de que en análisis de biología molecular, la pérdida de recurrente de algunas alteraciones genéticas sí nos va a dar peor pronóstico, como por ejemplo las mutaciones TERT o la metilación del ADN. Sí, vean cómo esto también tiene que ver, obviamente, con la clasificación, como les comentaba, acá, ¿sí? Pero estas también le confieren pues un peor pronóstico, aun cuando la histología no corresponda a una histología anaplásica. Como ustedes podrán ver, la medicina pues va en constante avance. Estas clasificaciones que se están ocupando, en realidad se ha observado en todos los tumores, para para los últimos libros azules de la Organización Mundial de la Salud, y pues en realidad es lo que se está tendiendo a hacer, ¿sí? A hacer algunas pruebas auxiliares que nos hablen acerca del pronóstico o de mejores tratamientos para los tumores, no solamente del sistema nervioso central, sino también del resto del organismo, ¿no? Y yo creo que eso es todo. Muchas gracias, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No. Listo, nos vemos en su final. Quería comentarles, por consenso con la jefatura de departamento, em, se ha acordado que el tema de tumores del sistema nervioso central y debido a que su parcial es el día de mañana, este tema de tumores del sistema nervioso central se va a tomar en cuenta para el examen final y no para el parcial de mañana. Entonces, para el parcial de mañana se va a tomar en cuenta hasta antes del tema de tumores del sistema nervioso central,
¿no? O sea, pese a de que a que estaba en el cronograma estipulado que se tomaba en cuenta hasta acá, pues hemos visto por conveniente con el departamento de que se va a hacer de esa manera. Okey, muchas gracias. Nos vemos entonces en su parcial mañana. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches.